Buen día. Eh, este taller será sobre software libre en Guatemala. Se conocerán un poco sobre los beneficios y sobre los software libre que existen actualmente aquí en Guatemala, ¿verdad? Primero que nada, se va a comenzar preguntándose qué es el software libre. Un software libre se puede definir aquel que cumpla cuatro libertades, las cuales podemos enumerar como libertad para ejecutar el programa con cualquier sitio, con cualquier propósito y para siempre. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige el acceso al código fuente. Eso se le llama libertad uno. Libertad de redistribución, de modo que nos permita colaborar con vecinos y amigos. Libertad 2. Y libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. También exige el código fuente, que es libertad 3, ¿verdad? El software libre, entonces, es aquel que cumple estas cuatro libertades. El acceso al código fuente es un requisito previo para que se den las libertades uno y 3. Entonces, muy bien, vamos a hablar un poco sobre el software libre en Guatemala. En un país tan desigual como es Guatemala, un país tan desigual como es Guatemala, en el cual no todas las personas tienen acceso a la educación y el sistema educativo actual no cubre todas las necesidades de la población en los diferentes ejes, como infraestructura, cobertura, competencias y habilidades, no es algo fuera de lo común descubrir que la sociedad actual no tiene un desarrollo tecnológico esperando en comparación como en otros países de América Latina. Según informes proporcionados por el Ministerio de Educación de Guatemala, en el 81% de la población total recibe una formación primaria, el 47% forma una formación básica y solo el 24% una formación de diversificado. Por otro lado, según un informe publicado por UNICEF, tratándose el tema en la educación de Guatemala, se indicó que solamente el 26% de la población entre 7 y 14 años no asisten a la escuela primaria. Tal vez a simple vista estos porcentajes y cifras no sean tan alarmantes, pero si nos detenemos un momento de pensar el significado de estos resultados, podríamos obtener una radiografía de la situación actual guatemalteca en cuanto a la educación, que de cada 100 niños, 26 no asisten nunca a la escuela primaria, y de la población total, incluyendo niños y adultos, de cada 100, solamente 19 no recibe su formación primaria. Si analizamos los demás datos para la formación básica y diversificado, los datos son aún más alarmantes. Enfocándonos en la fracción de la población que sí recibe formación primaria, cabe mencionar que aproximadamente el 87% de la población recibe un establecimiento público. El pensum educativo del Ministerio de Educación para la educación primaria no tiene contemplado clases obligatorias de computación. Es más, la mayoría de establecimientos públicos no cuenta con un laboratorio de computación. El otro 13% recibe su educación primaria en un establecimiento privado, donde la mayoría de estos sí tienen contemplado impartir clases de computación desde la primaria. Hablando únicamente de los establecimientos cuyo pensum de los estudios sí tienen contemplado, y considerando, aunque el porcentaje de la población con acceso a estas competencias en Guatemala es mínimo, es importante inspeccionar de cerca las herramientas que utilizan para obtener estas competencias, ya que esta pequeña fracción de la población será en un futuro la población tecnificada que laborará en el mercado guatemalteco. Hablando únicamente de los establecimientos cuyo pensum si tienen contemplado la clase de computación, y considerando que aunque el porcentaje de la población con acceso a estas competencias es mínimo, es importante inspeccionar de cerca las herramientas que utilizan para alcanzarlas, ya que esta pequeña fracción de la población será el futuro de la población en el mercado guatemalteco. La mayoría de los establecimientos privados para impartir sus clases de computación utilizan software propietario, que es el software propietario. Es aquel software en el cual un usuario tiene limitadas sus posibilidades de utilizarlo, modificarlo o redistribuirlo, y a menudo su licencia tiene un costo. En Guatemala, el sistema operativo utilizado por defecto es Windows. Este se ha popularizado tanto que casi seguro en un establecimiento privado lo utilizan para dar clases de computación. Esto sí tiene sus ventajas, claro está, y es un esfuerzo adicional que realizan los establecimientos para adquirirlo, pero la realidad es mucho más alejada de esto.
Muchos establecimientos privados pequeños adquieren este tipo de software de manera ilegal, sin pagar licencias y utilizando serie de parches ilegales creados sin autorización de los fabricantes para activar los programas. De igual manera, los estudiantes deben realizar sus tareas y proyectos desde casa, utilizando el mismo software propietario que utilizan en sus establecimientos. Muchas de las licencias y programas no son accesibles. Todo esto tiene un costo elevado y parece que nadie lo ha contemplado. ¿Qué aspecto negativo tiene esto para los estudiantes? ¿Qué les ha enseñado, qué se les está enseñando implícitamente? ¿Y a qué inducen indirectamente los establecimientos a los alumnos a buscar formas de utilizar software propietario sin pagar? Se les está enseñando y se les induce a los alumnos a cometer actos antiéticos, a utilizar algo sin pagar el precio, a evadir las reglas y los lineamientos a limitarse. ¿Es realidad esto, que esto es lo que se le quiere enseñar a los niños? Tomando en cuenta que la visión del Ministerio de Educación de Guatemala es contribuir al desarrollo integral de los guatemaltecos con base en principios, valores y convicciones que fundamenten su correcta conducta, la poca o no la regulación del software en los centros educativos es un impedimento para alcanzar esas metas que pone el Mineduc. ¿Cómo podemos remediar esta situación? La solución es bastante simple y muy fácil de implementar. Reemplazar el software propietario por el software libre. Este software libre es aquel que los usuarios tienen cuatro libertades fundamentales sobre él. Como se había dicho, libertad de usar los programas en cualquier propósito, la libertad de acceso al código fuente, la libertad de copia y distribución y la libertad de modificar y mejorar el programa. Porque el software libre y la educación deberían ir de la mano. Para empezar, la principal función de la educación es la de brindar el acceso al conocimiento. El software libre nos brinda libertades para poder ejercer esa apropiación del conocimiento, otorgando una gran cantidad de beneficios para la educación. Estos beneficios son: el software libre crea personas libres, independientes y críticas, ya que al utilizar programas con licencia gratuita, esto elimina la dependencia hacia un único tipo de programa, ofreciendo libertad para elegir programas que más nos agrade, reducen costos, nos ahorramos la compra de licencias para sistemas operativos y programas, y además el software está diseñado para ser utilizado por equipos no tan potentes. Facilita a los alumnos a que trabajen en casa con las mismas herramientas que utilizan en la escuela y todo obtenido de forma legal. Sin embargo, es importante considerar el porcentaje de la población que tiene en su hogar al menos una computadora aún es muy bajo, siendo los café internet la única forma de tener acceso a una. Ah, esto permite también obtener habilidades que el software propietario no permite, como aprender a utilizar una tecnología en lugar de un producto. Eh, este, este, Estas estadísticas en la actualidad se vive más en la zona rural de Guatemala, ya que donde es urbana, que una persona tenga una computadora en su casa ya es más elevado. En cambio, en lo rural baja bastante, que incluso hay personas ya grandes que no saben ni siquiera cómo utilizar una computadora, ¿verdad? Además de todos los beneficios que obtenemos al utilizar el software libre, cabe mencionar que todo el software libre que existe pensando exclusivamente para la educación. Por mencionar algunos, en temas de lenguaje existen programas para agilizar la lectura, como Catasmods. En temas de matemáticas existen MathCommand, TuxMax, pensados para reforzar el cálculo mental de operaciones matemáticas. El software libre no se limita y encontramos programas orientados a la química, física, astronomía, geografía y mucho más. El camino para el cambio parece no ser tan viable en estos momentos, aunque ya existen asociaciones en el país que pretenden ser agentes de cambio, como lo que es EduLibre. Su misión es brindar la oportunidad a las niñas y niños de Latinoamérica de tener acceso a una educación de calidad a través de tecnologías de información guiados por los principios de código abierto. Actualmente en Guatemala se realizan proyectos de donación de equipo de computación, instalación de laboratorios de cómputo en escuelas públicas. La Escuela de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos
Con base en su principio y enseñar a todos, participa activamente con la Asociación EduLibre para que la idea de implementar el software libre en la educación sea una realidad. Un ejemplo, como estábamos hablando, pero para nosotros, ¿qué es EduLibre? Básicamente, EduLibre utiliza una distribución del sistema operativo GNU Linux, diseñado y construido pensado en los centros educativos a nivel primaria, básicos y diversificado. No solo para introducir a los niños a la computación y tecnología, sino que además brinda una gran cantidad de herramientas que servirán de apoyo en el desarrollo de las habilidades intelectuales y creativas de los usuarios. Y en sí que es un libre. La visión de EduLibre es brindar la oportunidad a las niñas y niños de Latinoamérica a tener acceso a una educación de calidad a través de tecnologías de información guiados por los principios de código abierto. Desarrollamos soluciones de tecnología de información de código abierto y asesoramos en su uso en las escuelas de nivel primario, integrándolas a su práctica pedagógica. EduLibre actualmente cuenta con más de 100 laboratorios, más de 200, perdón, laboratorios en Centroamérica, que en conjunto dan la oportunidad de tener acceso a la tecnología a más de 30.000 niños, con más de 120 aplicaciones educativas y 400 actividades que los niños pueden desarrollar sus capacidades tecnológicas. ¿Qué servicios ofrece EduLibre? EduLibre provee los siguientes servicios educativos, que es la instalación de laboratorios de computación como equipo reciclado, la instalación de laboratorios de computación con equipo nuevo, la instalación del sistema operativo EduLibre OS, inducción y capacitación, soporte técnico a distancia de hardware y de software, soporte y acompañamiento educativo, mantenimiento y reparación de equipos, asesoría en replicación del modelo EduLibre para entidades educativas. También se podría saber cómo podemos ayudar a este proyecto EduLibre para que más niños puedan eh, saber sobre computación y puedan así aprenderlo desde pequeños a utilizar una computadora que básicamente ahora ya es necesaria, ¿verdad? Una forma de ayudar aquí en EduLibre es un voluntariado. eh, para esto hay varias ramas, como se podría decir un soporte técnico, que aplica tus conocimientos en soporte técnico y que seas parte de ese equipo encargado de ir ayudándoles a reparar las computadoras para luego irlas a entregar a los niños que los necesitan, ¿verdad? También se puede ayudándoles a impartir clases, a ir a campamentos, a diseñar. eh, Practicantes pueden eh, hacer sus prácticas con EduLibre y son válidas, y sus pasantías internacionales, ya que no solo son en Guatemala, sino que es toda Centroamérica donde pueden ayudar. Unas pequeñas conclusiones sobre eh, el beneficio del software libre en Guatemala. Se podría decir que el sistema actual de educación en Guatemala no tiene contemplado en su pensum de estudios el desarrollo de competencias tecnológicas. Entonces, esto quiere decir que se tiene que actualizar ese pensum para que todo niño desde pequeño pueda saber sobre tecnología. La gran mayoría de instituciones que imparten clases de computación utilizan el software propietario, que siendo el más predominante es Microsoft Windows. También es responsabilidad del Mineduc crear las regulaciones adecuadas para garantizar que en los centros educativos se utiliza el software libre para impartir también las clases de computación y así evitar eh, darles malos ejemplos a los niños de estar utilizando prácticas antihigiénicas. El plan estratégico del Mineduc en su eje de espacios dignos y saludables para el aprendizaje tiene contemplado la creación de acceso a la tecnología informática en los distintos niveles educativos. Considerando esto, para futuros planes estratégicos se podría regular las clases de computación en los centros educativos
que se impartan de software libre y de igual manera crear regulaciones para los centros educativos privados. El software libre y la educación comparten una razón de ser y un propósito, el cual es brindar el acceso al conocimiento a todas las personas. La utilización de software libre brindaría una gran cantidad de beneficio tanto a los estudiantes como a las instituciones educativas, entre las cuales mencionamos el libre y el gratuito acceso a los sistemas operativos y programas, el desarrollo de competencias tecnológicas, la libertad de la creatividad de los alumnos y la eliminación de la dependencia hasta ciertos productos específicos. El software libre se basa en cuatro libertades principales, que es la libertad de usar el programa con cualquier propósito, de acceso al código fuente del programa, de copiado, distribución y la libertad de modificar y mejorar el programa. Existe una gran cantidad de software educativo, entre los cuales podemos mencionar orientados a la matemática, a la física, a la ciencia, a la química, al lenguaje también, ¿verdad? Actualmente en Guatemala, la Asociación Libre está impulsando la educación de calidad a través de tecnologías de información guiados por los principios de software libre. Esa sería solamente. Muchísimas gracias.